Bien, y en el día de hoy vamos a continuar con lo que fue introducido en la última videoconferencia, en la clase pasada. Nosotros empezamos a trabajar en el concepto de derivada, y en particular hablando de lo que era la derivada de la función en un punto de una curva, y luego también definimos lo que era la función derivada. Vamos primero a recapitular algunos conceptos importantes. Recuerden que por ahora todo el contenido que estamos trabajando está en el primer PDF teórico que ustedes recibieron. Bien, lo primero que vamos a recordar es que la derivada de la función en un punto de abscisa x igual a, que se representa por f' de a, lo que mide o lo que nos da es la pendiente de la recta tangente a la curva por ese punto que tiene abscisa a. Es decir, fíjense que acá tenemos una función aparentemente cuadrática, y por aquí está indicado ese punto P de abscisa A. Si yo trazo, primero ojímetro, la recta tangente a la curva por ese punto, resulta que la pendiente de esa recta tangente, el valor de la pendiente de esa recta tangente, es lo que yo conozco como f' de A, derivada de la función en el punto de abscisa A. ¿Y qué es lo que me da el f' de A entonces? El valor de la pendiente de esta recta tangente. ¿Y para qué me sirve a mí conocer la pendiente de la recta tangente a la curva por un punto de la misma? Porque con ello voy a hacer una medida de la variación, crecimiento o decrecimiento, que está teniendo tu función en ese instante. Vale decir, si al trazar la recta tangente a la curva por un punto de la misma, esa recta tangente que se está trazando tiene pendiente positiva, y cuando hablo de pendiente positiva implica entonces que el ángulo de inclinación de esa recta es menor de 90, como es acá, entonces hablamos de que la función en ese punto está teniendo un crecimiento de la variable dependiente frente a un pequeñísimo incremento en la variable independiente. ¿Tá? Repito, si la recta tangente a la curva por un punto de la misma tiene pendiente positiva, en ese punto se está teniendo un crecimiento de tu función. ¿Tá? O sea, un aumento de la variable dependiente frente a un pequeñísimo incremento que haga en la variable independiente. Si por el contrario, la recta tangente a la curva por un punto de la misma tiene pendiente negativa, entonces significa que en ese punto la función viene decreciendo, ¿tá? Su valor de la variable dependiente frente a un pequeñísimo incremento en la variable independiente. Por otra parte, no solamente con la derivada mido la variación, o sea, el comportamiento de la función en un instante, si está creciendo o decreciendo, sino que además, si yo comparo las pendientes de las rectas tangentes a las curvas por distintos puntos de la curva, puedo llegar incluso a evaluar la rapidez con la que se está dando ese cambio o esa variación. Es decir, si vos tenés dos puntos de una curva con pendiente positiva a la recta tangente, en aquel que la pendiente sea mayor, puedo incluso llegar a intuir que la rapidez con la que está cambiando la variable dependiente frente a un pequeño cambio en la variable independiente es mucho mayor que la rapidez con la que está creciendo la variable dependiente con respecto a un pequeño incremento en la independiente en otro punto donde la pendiente tiene menor inclinación. Bien. La derivada de la función en un punto entonces mide, como decíamos, la rapidez con la que se está dando el cambio. Y eso a nivel de situación, de problemas de la vida real es fundamental. Porque, por ejemplo, si vos tenés
ingresos en la empresa en el eje de las Y, mes de transcurso de la empresa en el eje de las X, yo puedo determinar, comparando las pendientes de las rectas tangentes a las curvas por distintos puntos, si en un mes, por ejemplo, donde la pendiente fue positiva, el crecimiento fue más rápido o más lento con respecto a otro punto de la curva en el que también tenga pendiente positiva. Entonces yo puedo ir comparando la situación de mi empresa en distintos instantes y después poder decir, bueno, a ver, en este momento la rapidez con la que aumentaron mis ingresos con respecto al tiempo fue mayor, por ejemplo, en enero, que en marzo. ¿Y por qué fue mayor? ¿Qué tenía de diferente el funcionamiento de mi empresa en enero con respecto a marzo? Entonces vos podés ir ajustando todas las condiciones de operatividad en la empresa para generar los mayores beneficios. ¿Está? Bueno, ahora, para determinar la derivada en un punto, entonces el f' de A, ustedes tenían tres fórmulas equivalentes, simplemente el uso de una u otra dependía de la nomenclatura que se había utilizado para el intervalo cerrado en cuestión. Si yo estoy estudiando, por ejemplo, en un intervalo AB, pongámosle que fuera AB, ¿tá? Entonces la fórmula utilizada es esta, porque la tasa de variación media en ese intervalo es f de B menos f de A sobre B menos A. En fin, si el intervalo de trabajo, en lugar de ser el intervalo cerrado AB, fuera un intervalo que designé por A más H, entonces la fórmula utilizada pasa a ser esta. Y si el intervalo en cuestión fuera AX, la fórmula es esta. La única diferencia entre una y otra fórmula es entonces cómo designás a tu intervalo de trabajo. Bichen el detalle en el material teórico que tienen o también que fue desarrollado un poco más pausadamente en la videoconferencia pasada. Ahora bien, ustedes también pueden calcular lo que se llama la función derivada, un f' de x. ¿Cuál es la diferencia entre la función derivada y la derivada en un punto? Mientras que f' de x nos da una fórmula general para calcular la pendiente de la recta tangente a la curva por un punto cualquiera de la misma, f' de A ya te da el valor de esa pendiente, pero en ese lugar puntual, en ese punto específico que tiene abscisa A. Entonces, ventaja de hallar la función derivada en lugar de la derivada en un punto. Que si yo en una situación, en un problema, quiero determinar el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva en distintos momentos, yo puedo en cada momento calcularlo usando una de estas fórmulas, o sea, en cada instante usar un límite, o bien tratar de determinar una fórmula general, calcular un solo límite, y luego, si vos querías, yo qué sé, la pendiente en el punto de abscisa 1, vas a esta fórmula general, cambiás la x por 1 y te daría el f' de 1. Ah, no, pero en lugar de quererlo en 1, lo quiero en 80. Bueno, vas a la fórmula general de esto, cambiás la x por el 80 y tenés el f' del 80. Entonces, mientras por este camino hiciste un solo límite y obtuviste una fórmula general de la pendiente de la recta tangente a la curva, ¿tá? Y después podés sustituir en ellas por todos los puntos que quieras, aquí tuviste que hacer en cada lugar un límite determinado. Entonces, bueno, ustedes evaluarán, según lo que pide el problema, si van directamente a calcular la derivada en un punto o prefieren sacar primero una fórmula más general. Y entonces voy a empezar a hacer este ejercicio. Me dan esta función, menos 2 por e a la 3x más 1, y me piden calcular f' de menos 2 aplicando la definición. O sea, quiero la derivada en el punto de abscisa menos 2. Y cuando te digo aplicando la definición, significa que quiero que apliques una de estas tres formulitas. ¿Cuál? La que vos quieras.
Yo en este caso decidí trabajar con la tercera, por eso arranco poniendo cuál es la fórmula que voy a utilizar, primero general, y inmediatamente luego abajo la aplico a mi caso particular. Es decir, si tú querías hallar f' de menos 2, voy a poner acá f' de menos 2, acá tendré el límite de mi f de x, acá irá lo que te dé el f de menos 2, luego abajo tenés x menos menos 2, ven que uso paréntesis para no omitir ningún signo, cuando x tiende a menos 2. Bueno, para hallar el f de menos 2, no tenés más que ir a la función de partida, y donde hoy había x, pondrás menos 2. Me dio esto. Luego, en lugar del f de x, colocarás la función dada. Viene el menos, y acá en lugar del f de menos 2, entonces este numerito. Y abajo es x menos menos 2, te quedará x más 2. Sacamos aquí este paréntesis auxiliar que está precedido por un menos, cambia el signo, y entonces este es el límite que tengo que calcular. Como cualquier límite, vas a empezar por reemplazar x por el valor de la tendencia. Pero cuando yo cambie la x por menos 2, acá te queda e a la menos 6 más 1, o sea, menos 5. Así que es menos 2 por e a la menos 5, más 2 por e a la menos 5, 0. Y abajo, 0. Me queda una indeterminación. Es decir, cuando yo voy a calcular la derivada aplicando la definición, es decir, estos límites, habitualmente siempre te queda primero una indeterminación que tendrás que levantar. Bueno, muy bien. Ahora, ¿cómo levanto esta indeterminación que no es generada por un cociente de polinomios? Bueno, aparecen e en la expresión y entonces sospecho que quizás tenga que levantar la indeterminación aplicando el equivalente. Lo primero que hago es plantearme cuál es el equivalente con e. Tiene que ser e a la algo con un algo que tienda a 0. Y después a su vez aparecer el menos 1. Pero se acuerdan que hacer aparecer el menos 1 era lo de menos. Primero preocupate por tener un e a la algo y ese algo tendiendo a 0. Entonces, si esto fuera lo que tengo en el lugar de la u, ¿a qué está tendiendo? Como la x tiende a menos 2, 3 por menos 2, menos 6, más 1, menos 5. O sea que este u estaría tendiendo al menos 5 y no al 0 que necesito. Así que, así como está escrita la expresión, el equivalente no corre. Pero empiezo a mirar este numerador y me encuentro con que hay dos términos que admiten sacar algo de factor común. ¿Qué es lo que se repitió en estos dos términos? Por un lado el 2, que ahora voy a ver si me sirve sacar más 2 o menos 2 de factor común. Voy a sacar el menos 2 de factor común. Y además voy a sacar el e a la menos 5 que tengo, ¿está? O sea, saco el menos 2 y el e a la menos 5. Si de acá sacaste el menos 2 y e a la menos 5, ¿cuántas e dejás? Las que tenía menos las que se fueron afuera. ¿Se acuerdan cómo hacíamos este razonamiento, verdad? Si yo saco menos 5 e a la menos 5 de factor común, ¿cuántas e dejo adentro? Las que tenía menos las que saqué. Y si de este término saco el menos 2 por e a la menos 5, vas a dejar un menos 1. Recuerden que cuando ustedes hagan la distributiva, tienen que volver a regenerar exactamente los mismos signos que tenían. Y abajo voy copiando igual. Bien, entonces voy teniendo el menos 2 por e a la menos 5, acá quitemos estos paréntesis auxiliares, sería 3x, 1 más 5, 6. Y si ahora esto es lo que está en el lugar de la u, ¿a qué estaría tendiendo? Como la x tendía a menos 2, sería 3 por menos 2, menos 6, más 6, 0. O sea que ahora sí tengo un u que está tendiendo a 0 y además tenés el menos 1. O sea, tengo todo e a la u con un u que tiende a 0 y el menos 1. ¿Qué dice el equivalente?
que todo ese e a la u menos 1 lo reemplazo por u. O sea, todo e a la u menos 1 se reemplaza por el u. Acá quedó medio borrado porque se me cortó la imagen. Acá va un x más 2. Bien, sigo. Ahora, miren este paréntesis. De acá adentro, tú podés sacar un 3 de factor común. Así que si yo saco un 3 de acá, ¿tá? Adentro te queda x más 2. Y entonces, un x más 2 de arriba se va con un x más 2 de abajo, 3 por menos 2, menos 6 por e a la menos 5, que es un número. Y este sería el resultado de la derivada de la función en el punto de abscisa menos 2. ¿Cómo interpreto este resultado? ¿Qué información me estaría dando? Bueno, esto me está diciendo que si yo voy al dibujo de la función f, o sea, si yo voy al dibujo de esta función y busco el punto de abscisa menos 2 y dibujo ojímetro, la recta tangente a la curva que pasa por el punto de abscisa menos 2, la pendiente de esa recta tangente da este valor. Fíjense en que es un número negativo. ¿tá? Y si una curva tenía en un lugar una recta tangente con pendiente negativa, significaba que en ese punto venía decreciendo tu función, o sea, la variable dependiente venía disminuyendo frente a un pequeño incremento que generaras en la variable independiente. ¿Está? Así interpreto la información. ¿Está? Bien, vamos ahora a otro ejercicio propuesto. Ahora la función de trabajo es el logaritmo neperiano de 2x menos 4. Te piden calcular la derivada de la función en el punto 3, aplicando la definición. Ergo, quieren que yo vaya al dibujo de esta función, busque el punto de abscisa 3, y determine la pendiente de la recta tangente a la curva por ese punto. Muy bien. Lo primero que voy a hacer, si me pedís hallar la derivada en un punto, es plantearme la fórmula general. Y en mi caso necesito calcular un f' de 3, así que f' de 3 sería límite de f de x menos f de 3 sobre x menos 3 cuando x tiende a 3. Hay que calcular el f de 3, no sería más que ir acá, cambiar las x por 3, 3 por 2, 6, menos 4, 2. Y entonces reemplazo aquí el f de 3 por logaritmo de 2. Cambio la x por 3, 2 por 3, 6, menos 4, 2, logaritmo de 2 menos logaritmo de 2, 0, y abajo 0. Y eso es nuevamente una indeterminación. ¿Cómo la levanto? Es un 0 sobre 0, no es generada por cociente de polinomios, pero aparecen logaritmos neperianos en la expresión y voy entonces a pensar que quizás pueda levantar la indeterminación aplicando equivalentes. ¿Y qué dice el equivalente? Que el logaritmo de u con un u que tiende a 1 sería equivalente a u menos 1. Pero si yo voy a esta expresión y considero que esto es lo que está en el lugar de la u, ¿a qué estaría tendiendo? A 2, no al 1 que necesito. Así que por ahora no puedo aplicar el equivalente. Voy a tener que pensar en hacer alguna transformación. Pero como en ese numerador aparece una resta de logaritmos neperianos, o sea, resta de logaritmos que tienen la misma base, pienso en la propiedad de los logaritmos que establece que puedo escribir un solo logaritmo en el que dividí los logarimandos y dejé la misma base. Entonces, en lugar de escribir esta resta arriba, escribo un solo logaritmo donde hago el cociente de los logarimandos. Y el denominador lo voy a copiar igual. Quiere decir que si ahora considero que esto es lo que está en el lugar de la u, ¿a qué estaría tendiendo? 2 por 3, 6, menos 4, 2, 2 sobre 2, 1. Y entonces cumplo con las condiciones del equivalente. Y en lugar de escribir logaritmo de u, cambio por u
menos 1. Muy bien, voy a reducir a común denominador acá arriba. Obviamente es 2. 2 dividido 2, 1. Multiplico por 1 lo que está arriba. Viene un menos. Y 2 dividido 1 es 2. Multiplico por 2 lo que está arriba. Lo demás lo copio igual. ¿Tá? Acá transformo este denominador en fracción poniéndole 1. Y entonces te queda 2x menos 6 sobre 2. Y en lugar de dividir, multiplico por la segunda fracción invertida. Sigo mirando y de acá adentro puedo sacar un 2 de factor común y entonces se me va todo y me termina dando un 1. Quiere decir que la derivada de la función en 3 es 1. Yo lo que hice fue ir al dibujo del logaritmo de 2x menos 4, ¿tá? Es esto. Busqué el punto de abscisa 3, tracé la recta tangente a la curva por ahí, y entonces lo que acabas de determinar es que la pendiente de esta recta verde da 1. ¿Y qué es lo que significa eso? Que en este punto, en este momento, como la pendiente es positiva, aquí se está dando un crecimiento de la función, o sea, un crecimiento de lo que estés midiendo en el eje Y con respecto a un pequeño incremento en la variable independiente. Y si comparo la situación en este punto con la situación acá, por ejemplo, fíjense que si yo trazo la recta tangente a la curva en el punto de abscisa 5, esa recta tangente, ojímetro, tiene pendiente positiva, pero de menor módulo que 1, ¿tá? Es más achatada, es menos empinada. Lo cual, si comparo este punto con respecto a este, podría decir que la rapidez con la que está creciendo la variable dependiente frente a un pequeño cambio en la independiente en el punto A es mayor que la rapidez con la que está creciendo lo que tengas en el eje de las Y frente a un pequeño cambio en lo que lleves en el eje de las X. ¿Está? Y bueno, ese sería el final de lo que vamos a trabajar por hoy.